Bhakti-sastri, Bhagavad Gita, capítulo 2, cuarta parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, cuarta parte, resumen del contenido del Gita. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades de la naturaleza material. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a las dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, la riqueza y la pobreza. Mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado pleno de conciencia de Krishna. Que la entidad viviente reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas. La finalidad de la cultura védica se cumple mediante el canto de los santos nombres del Señor. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. El vedantista más elevado es la gran alma que encuentra placer en cantar los santos nombres del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Ahora pondremos en consideración tres aspectos para la acción. 1. Los deberes prescritos. Son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. 2. El trabajo caprichoso. Significa acciones que no están sancionadas por la autoridad. Y 3. Inacción. Significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. Esta es pecaminosa. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción. Por ende, disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla del mundo material, sino que uno debe satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador en el que hay peligros a cada paso. Los sufrimientos de la vida, el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte se hallan presentes en todas partes del mundo material. Pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de eterno sirviente del Señor, se dedica al trascendental servicio amoroso. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikunta donde no hay vida desoladora ni existe la influencia del tiempo y la muerte. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes en conciencia de Krishna. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica. Si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, los deseos de los sentidos automáticamente se apaciguan sin necesidad de esfuerzos adicionales. Aquel cuya mente no se perturba en medio de las tres clases de sufrimientos, estando libre de temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no le perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor. En el éxito y el fracaso, la persona consciente de Krishna siempre se mantiene estable e inquebrantable en su determinación. Existen tres clases de sufrimientos o condiciones desoladoras. Algunos arguyen que los problemas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte ocurren solo de vez en cuando. Podemos ignorarlos e intentar disfrutar de la vida todo el tiempo. Sin embargo, a cada momento estamos sufriendo debido a los tres tipos de miserias. 1. Adhyādmika klesa. 2. Adibhautika klesa. 3. Adidaivika klesa. Ahora los explicamos. Adhyādmika klesa son todos los sufrimientos que ocasionan el cuerpo y la mente en la forma de enfermedades, locura, ansiedades, etc. Adibhautika klesa
son los sufrimientos causados por otras entidades vivientes. Incluso si tenemos un cuerpo y una mente sana, otras entidades vivientes tales como un terrorista, el jefe, un colega, un pariente, un enemigo, un perro, una serpiente, un mosquito, un virus, etc., son causa de sufrimiento. Adidaivica Klesa, los sufrimientos o miserias que se presentan en la forma de desastres naturales, tormentas, tsunamis, terremotos. Nadie los quiere, pero estas aparecen. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá posibilidad del bien y del mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna. La prueba de que alguien es un devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. La mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos, por lo que las gobiernan los dictados de ellas. Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. Es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente de Krishna. Si a la mente no se la ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. El estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. A menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales. Como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna, por consiguiente es trascendental a todo apego y desapego. A menos que uno se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. Los materialistas no reflexionan que después de abandonar el cuerpo pueden encarnar en la forma de animales inferiores, plantas o árboles. Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. Él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos lo constituye el deseo de satisfacer a Krishna, y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es de hecho no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo, sin declararse falsamente propietario de algo en el mundo. La entidad viviente no puede estar exenta de deseos ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de sus deseos. Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna. En consecuencia no declara falsamente ser propietario de algo. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, saber perfectamente bien que cada entidad viviente en su identidad espiritual es una parte integral y eterna de Krishna. Antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna,
de inmediato alcanza la etapa de la perfección. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Ambos se encuentran en el plano absoluto. Estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material hay actividades para la complacencia de los sentidos. En el mundo espiritual hay actividades en conciencia de Krishna. Aquel que se encuentra en el estado de conciencia de Krishna ciertamente ya ha entrado en el reino de Dios. Para aquel que se ha liberado del cautiverio material, el servicio devocional del Señor representa la etapa más liberada. Hare Krishna.